encontró un cartón rectangular en su casa y decide reciclarla realizando con él una caja sin tapa para guardar en ella los cables y accesorios de su celular. El cartón mide 40 centímetros por 20 centímetros y la construcción se realizará recortando 4 cuadrados iguales en cada una de las esquinas. Escribe las expresiones algebraicas de la superficie y el volumen de la caja en función del lado del cuadrado. Para expresar la superficie de la caja, debemos identificar primero que al recortar los cuadros de las esquinas se forman 5 rectángulos. Recuerda que la superficie de un rectángulo se obtiene al multiplicar la base por la altura, es decir, S igual a B por H. En este caso tenemos 5 rectángulos, por lo tanto debemos obtener la expresión para cada una. Para la superficie 1, S1, la base es XY y la altura es 20 menos 2X. Entonces la expresión de la superficie 1 sería S1 igual a X por 20 menos 2X. Expresa algebraicamente las otras 4 superficies. Entonces S2, que tiene la misma superficie de S1, quedaría de la misma manera. X por 20 menos 2X. S3 y S4 tienen la misma superficie, por lo tanto ambas quedarían X por 40 menos 2X. S5 quedaría 20 menos 2X por 40 menos 2X. Entonces la superficie total de la caja será S igual a S1 más S2 más S3 más S4 más S5. Escribe la expresión de la superficie sumando las 5 expresiones obtenidas anteriormente. Entonces, si S1 es igual a X por 20 menos 2X, entonces la expresión quedaría X por 20, 20X. X por menos 2X, menos 2X al cuadrado. La superficie 2 queda de la misma manera que la 1, ya que sus medidas son exactamente iguales. S3 y S4 tienen las mismas medidas, por lo tanto en ambas quedaría X por 40 menos 2X. X por 40, 40X. X menos 2X menos 2X cuadrada. S5 es igual a 40 menos 2X por 20 menos 2X. Entonces 40 al multiplicarlo por 20 nos da 800. 40 por menos 2X nos da menos 80X. Después multiplicamos 2X por 20 nos da menos 40X. Después multiplicamos 2X menos 2X y nos da más 4X al cuadrado. Nos da un 4 positivo, ya que menos 2 por menos 2 al multiplicar los signos se vuelven positivos. Entonces nos queda 4X al cuadrado. Haciendo la suma de esto nos da 800 menos 20X más 4X al cuadrado. Entonces tenemos que hacer la suma de las 5 expresiones algebraicas para obtener la expresión algebraica de la superficie total. Entonces aquí vemos que la superficie 1 sería 20X menos 2X al cuadrado, de la misma manera que la superficie 2. La 3 y 4 quedaría 40X menos 2X al cuadrado. Y por último, S5 sería 800 menos 120X más 4X al cuadrado.
Entonces la suma de menos 2x al cuadrado, menos 2x al cuadrado, menos 2x al cuadrado y menos 2x al cuadrado más 4x al cuadrado sería menos 4x al cuadrado. Después sumamos 20x más 20x más 40x más 40x más menos 120x se anula, ya que al hacer la suma de las primeras 4 superficies nos da un total de 120x positivo, y al quererlo sumar con menos 120x nos da un resultado de 0. Entonces anulamos estas operaciones y nos vamos con 800, nada más lo bajamos porque no hay nada con que sumar ni nada con que restar. Entonces la expresión algebraica nos quedaría de la superficie total 800 menos 4x al cuadrado. Para calcular el volumen de la caja, recordemos que el volumen es superficie de la base por la altura. En este caso, la superficie de la base es S5 y la altura X. Expresa la expresión algebraica que representa el volumen de la caja. Como ya nos mencionaron, el volumen de la caja viene siendo la base por la altura. Entonces aquí la superficie de la base vendría siendo la superficie 5 y la altura viene siendo X, ya que desconocemos qué altura tiene la caja. Entonces se va a multiplicar ese 5 por altura, que viene siendo X. Entonces nos quedaría la expresión algebraica S5 es igual a 800 menos 120x más 4x al cuadrado por x. Entonces quedaría volumen es igual a 800x menos 120x al cuadrado, ya que 120x por x nos da x al cuadrado, más 4x por 2 por x nos da 4x cúbico. Para dar respuesta a las siguientes preguntas, considera las expresiones algebraicas que elaboraste. Entonces aquí en el inciso A nos solicita: encuentra el volumen de la caja, su altura es de 5 centímetros. Entonces, como ya habíamos visto que volumen es igual a la superficie 5 por la altura, que en este caso ya despejamos la X porque aquí nos está diciendo que X es 5 centímetros, entonces quedaría superficie 5 por la altura, que la superficie 5 corresponde a 800 menos 120 X, que en este caso es 5, más 4, 5 al cuadrado, toda esta ecuación por 5. Entonces, al despejar el 5 nos quedaría 800 menos 120 por 5 nos da el total de menos 600. 4 por 5 al cuadrado nos queda 5 por 5 son 25, entonces más 4 por 25 nos da más 100 por 5. Entonces, al hacer la suma de 800 menos 600 más 100 nos da un total de 300, que al multiplicarlo por la altura, que es 5, nos da un total del volumen de 1500 centímetros. En el inciso B nos solicita:
Encuentra la superficie de la caja si la altura es de 3 centímetros. Entonces, como habíamos dicho anteriormente, que superficie es igual a 800 menos 4 por x al cuadrado. Entonces, aquí ya sabemos que x es de 3 centímetros, que corresponde a la altura. Entonces, la superficie es 800 menos 4 por 3 al cuadrado. Entonces quedaría 3 al cuadrado son 3 por 3, serían 9. Entonces se multiplica 800 menos 4 por 9. Entonces 4 por 9 son 36. Entonces superficie es igual a 800 menos 36. Y 800 menos 36 quedaría una superficie total de 764. En el inciso C nos solicita que si necesitamos que la superficie de la caja sea de 784 centímetros cuadrados, ¿cuánto debe valer la altura de la caja? Como ya sabemos que superficie es igual a 800 menos 4 por x al cuadrado es igual a 784, entonces a 784 le restamos 800, porque pasamos 800 a la derecha y al pasarlo se hace negativo, ya que aquí es positivo. Esto nos da un total de menos 4x al cuadrado. Entonces 784 menos 800 es igual a menos 16, que es igual a menos 4x al cuadrado. Entonces, para despejar la x, tendríamos que pasar el 4 que está multiplicando, lo pasamos a dividir. Entonces, aquí nos da una equivalencia de menos 16 entre menos 4 es igual a x al cuadrado. Para poder despejar el exponente que es al cuadrado, entonces sacamos la raíz cuadrada de 4, que viene siendo 2. Entonces nos da como resultado que x es igual a 2. Por lo tanto, la altura de la caja sería 2 centímetros. En el inciso D nos pide que si la altura de la caja es de 0 centímetros, calcula la superficie total y el volumen de la caja es. Entonces lo primero que tenemos que hacer es sacar la superficie. Ya sabemos que la superficie es 800 menos 4x al cuadrado. X equivale a la altura. Aquí nos está dando como dato que la altura es 0. Entonces quedaría S es igual a 800 menos 4 por 0. Entonces S sería igual 4 por 0, 0. Entonces nada más se baja el 800 y sería superficie es igual a 800. Entonces ya sabemos que para calcular el volumen tenemos que multiplicar la superficie 5 por 0. Entonces volumen es igual a 800 menos 120 por 0 más 4 por 0 al cuadrado por 0. Entonces, al multiplicar toda esta ecuación por 0, nos da un total de volumen es igual a 0. Por lo tanto, la superficie total de la caja serían 800 centímetros cuadrados
y el volumen es de 0. El inciso E considera las superficies S1, S2, S3, S4 y S5. Imagina que la pondrás un forro en la base y otro en las paredes laterales. El forro para la base cuesta 1,20, 1,2 cada centímetro cuadrado y el forro para las paredes laterales cuesta 1,50, 1,5, cada centímetro cuadrado. Si la altura de la caja es de 3 centímetros, calcula cuánto dinero se gastará en forrar todo el interior de la caja. Entonces lo primero que tenemos que sacar es el costo de la superficie 1, de la superficie 2, 3, 4 y 5. Entonces aquí nos vamos primero con la superficie 1, que viene siendo 3 por 20 menos 2 por 3. Entonces, 3 por 20 menos 2 por 3 son 6. Entonces quedaría 3 por 20 menos 6. 20 menos 6, 14. Entonces quedaría 3 por 14. Nos da un total de 42 centímetros. Por lo tanto, el costo de la superficie 1 sería 42 por 1,5, el cual da por resultado 63. De la misma manera con S2, ya que sus superficies son similares. La superficie 3 y la superficie 4 se hace lo mismo. S4 es igual y S3 es igual a 3 por 40 menos 2 por 3. Entonces, 2 por 3 son 6. Entonces quedaría 3 por 40 menos 6. 40 menos 6 son 34. Entonces, 3 por 34 da un total de 102 centímetros de la superficie 4 y la superficie 3. Entonces el costo de la superficie 4 y de la superficie 3 nos da un total de 102 por 1,5 y el resultado del costo de la superficie 3 y 4 quedaría en 153 pesos. La superficie 5 sabemos que es 800 menos 120 por 3 más 4 por 3 al cuadrado. Entonces 3 por 3 son 9 y 120 por 3 son 360. Entonces quedaría 800 menos 360 más 4 por 3. Entonces 4 por 9 son 36. Entonces 800 menos 360 más 36 da un total de 800 menos 360, 440 más 36 serían 476 centímetros, lo que es la superficie 5. Y el costo de la superficie 5 es igual a 476 por 1,20, que en total sería 571,20. Al sumar los 5 resultados de las 5 superficies, nos da como resultado 1,003,20 pesos. Por lo tanto, el dinero que se gastará en forrar toda la caja es 1,003,20.
F, recuerda que 1 litro es igual a 1000 centímetros cúbicos. Calcula cuántos litros le caben a la caja si su altura es de 7 centímetros. Volumen es igual a la superficie 5 por la altura, que en este caso es 7 litros. Entonces el volumen sería igual a 800 menos 120 por 7 más 4 por 7 al cuadrado. Multiplicamos todo esto por 7. Entonces quedaría 800 menos 120 por 7 son 840 más 4 por 7 al cuadrado nos dan 196 por 7. La suma de estas tres cifras nos da un total de 156 por 7.